La verdad es un gusto escucharlo hablar, siempre es un gusto conocer gente sencilla que no se marea por los triunfos y el Puma Martínez es así. El Puma dijo que él está muy consciente que no es el favorito, pero que está preparado, que viene muy bien preparado para hacer historia y que si el BAM quiere ganarle lo va a tener que matar. El Puma Martínez quiere darle a la Argentina un campeón unificado único, porque sería la primera vez en la historia en que un argentino ganara el campeonato mundial unificado. El Puma dice que quiere escribir su nombre con letras de oro en la historia del boxeo argentino, y en esta entrevista el Puma Martínez dice que él no va por el dinero. El Puma Martínez dice que él pelea por la gloria y no por la lana. Quiere ser como Nicolino Loche, su ídolo, o como Monzón. Eso es lo que busca el Puma y eso es todo, la mera verdad. Y por eso le voy al Puma Martínez. Ustedes saben que le iba al BAM, pero después de escuchar sus motivos y después de ver cómo es como persona, le voy al Puma. Me gusta su pasión por la gloria, su pasión por hacer historia. Él va por la gloria, no por el dinero, y quiere llevarse todos los títulos. También en esta entrevista le preguntaron que cuál era su estrategia para enfrentar a alguien tan bueno como Jesse Bam Rodríguez. El Puma dijo que va a ser una pelea inteligente y táctica y que no va a salir a tirar piedras porque el más mínimo error le puede costar la pelea. Puma dijo que va por una pelea muy inteligente y que en el ring todo puede pasar. Y aunque sabe que el BAM sea el gran favorito, todo puede suceder. Dice Puma que nunca se sabe lo que va a pasar en el ring y que Puma está 100% preparado y que quiere lograr la gloria eterna y quiere ayudar sobre todo a su familia, pelea por su familia y que el BAM lo va a tener que matar para ganarle. También le preguntaron que qué opina de las victorias del BAM ante grandes boxeadores como el Gallo Estrada, como Rubin Sai, como Carlos el Príncipe Cuadras, y dijo que el BAM se enfrentó a muy grandes peleadores pero que no estaban en su mejor momento. Ninguno de los boxeadores a los que enfrentó el BAM pasaba por su mejor momento y el Puma dice que él sí está en su mejor momento y que se va a topar con pared este sábado 22 de noviembre en Arabia Saudita. Puma dice que le dedica también la pelea a la memoria de su padre, quien falleció hace poco, y que su papá estuvo en sus últimas 3 peleas en su concentración, que su padre era un gran amigo para él y que fue un dolor enorme perderlo. El Puma dijo que su papá siempre confiaba en él y que la pelea se la dedica a la memoria de su padre, que su padre murió súbitamente y el Puma le echa la culpa a unas pastillas que le recetaron porque su muerte fue súbita y le dejó un dolor enorme, que estaba muy bien pero a raíz de que tomó esas pastillas que le recetaron se murió. Y pues qué les puedo decir, los doctores muchas veces matan gente sana, eso es un hecho, un mal tratamiento puede ser fatal, pero el Puma dice que el fallecimiento de su padre lo ha hecho más fuerte porque ahora tiene la motivación de ser campeón unificado y hacer orgulloso a su padre, quien lo ve desde el cielo y desde ahí reza por él. Esta entrevista está muy buena realmente y pudimos conocer más sobre el Puma y sobre sus motivaciones. Me gusta mucho la manera de ser del Puma, me gusta mucho la manera en que afrenta a los retos y creo que sus motivos son los correctos y se me hace que él será un campeón muy digno. Me cae bien el Puma y le deseamos la mejor de las suertes. Después de haberlo escuchado creo que sí tiene posibilidades de ganarle al BAM. Ya no le voy al BAM, ahora le voy al Puma, ya cambié de opinión. Puro corazón el Puma Martínez. El Puma es un peleador de presión constante que busca cortar siempre el ring desde el inicio. Mucho ojo con eso. Lanza entre 80 y 100 golpes por round, lo que puede abrumar a Jesse Bam Rodríguez en determinado momento. El plan del Puma es no dejarle espacio al BAM para que haga su trabajo de pies, forzándolo a pelear en corto, donde Martínez es más efectivo. Creo que el Puma, por su experiencia y por su estilo, es capaz de dar el batacazo este fin de semana. ¿Se imaginan? Sería el batacazo de la década, no el batacazo del año, el batacazo de la década. Esta pelea será transmitida por DAZN en pago por evento en la cartelera de Benavides contra Anthony Yarde este sábado por la noche. Vamos a ver qué sucede y le voy al Puma. Y ustedes, quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y aquí en la pantalla final te dejo el video donde Don Robert García habla del Puma Martínez y dice que va a ser la pelea más fácil en la carrera de Jesse Bam Rodríguez. Si aún no has visto ese video, dale click ahora a este video que te está apareciendo en esta pantalla y sigue disfrutando de nuestro contenido. Gracias a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi socio en Richie Vlog, el mejor jale del mundo. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.